Mi hija gritó que yo era peso muerto y que me tiraría al asilo. Mi esposo se levantó, se quitó el saco y caminó hacia ella. Mirándola a los ojos, simplemente puso la mano en el bolsillo de su traje y susurró algo que hizo que ella huyera de casa de inmediato. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que mi propia hija me llamaría peso muerto. Las palabras salieron de su boca como cuchillos, cortando todo lo que creía saber sobre nuestra relación. Estaba parada en mi propia cocina, la misma donde había preparado miles de comidas para ella, donde había curado sus heridas de niña, donde había escuchado sus problemas de adolescente. Y ahí estaba Yvette, con 35 años, mirándome como si fuera una carga que había que desechar. Todo comenzó con una conversación sobre la casa. Habíamos estado hablando de algunas reparaciones que necesitaba el techo, cuando Yvette interrumpió con esa sonrisa fría que había perfeccionado con los años. «Mira, mamá, seamos realistas», me dijo mientras se servía café, como si fuera la dueña del lugar. «Ya tienes 66 años. Papá tiene 70. Es hora de que piensen en ser prácticos». Marco estaba sentado en su silla favorita, leyendo el periódico matutino. Levantó la vista por encima de sus lentes, pero no dijo nada. Esa era su forma habitual de manejar las conversaciones tensas con Yvette. Simplemente observaba, escuchaba y rara vez intervenía. Pero yo había notado algo diferente en su mirada últimamente. Una tensión que no había estado ahí antes. «¿Prácticos en qué sentido?», pregunté, aunque algo en mi estómago me decía que no quería escuchar la respuesta. Yvette dejó su taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en la cocina silenciosa. «Esta casa es demasiado grande para ustedes dos. Los gastos de mantenimiento, las escaleras, todo eso va a ser un problema cuando sean más viejos». «No somos tan viejos, Yvette», respondí con una risa nerviosa. «Todavía podemos cuidar nuestra propia casa». Mi hija me miró con esa expresión que conocía demasiado bien. Era la misma que usaba cuando tenía 12 años y quería algo que sabía que no debería pedir. Pero ahora había algo más frío en ella, algo calculado que me hacía sentir incómoda. «Mamá, no se trata solo de ahora, se trata del futuro. Ustedes van a necesitar cuidado y yo no puedo estar viniendo aquí todo el tiempo para cuidarlos». Marco dobló su periódico lentamente. Ese simple gesto debería haberme advertido de lo que estaba por venir, pero estaba demasiado concentrada en las palabras de Yvette para notarlo. «Nadie te está pidiendo que vengas a cuidarnos», le dije, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. «Nunca hemos sido una carga para ti». Yvette se rió, pero no fue una risa alegre. Fue el tipo de risa que usas cuando piensas que alguien está siendo ingenuo. «Mamá, por favor, ya son peso muerto. Es hora de que lo acepten». Peso muerto. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Mi propia hija, la niña a la que había criado con tanto amor, me acababa de llamar peso muerto. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. «Tengo todo planeado», continuó Yvette, como si acabara de sugerir qué cenar. «Hay un lugar muy bueno a unas 2 horas de aquí. Es limpio, tiene personal las 24 horas, y ustedes estarían mucho más seguros». «¿Un asilo?». Las palabras apenas salieron de mi garganta. «Se llama residencia asistida, mamá. No seas tan dramática». Yvette sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por algo. «Ya hice algunas llamadas. Pueden tener una habitación compartida por $800 al mes. Es muy razonable». Razonable. Mi hija estaba hablando de enviarme a un asilo como si estuviera negociando el precio de un auto usado. Marco seguía en silencio, pero pude ver que sus manos se habían tensado alrededor del periódico. «Yvette, no necesitamos ir a ningún lado», dije, tratando de mantener mi voz estable. «Estamos perfectamente bien aquí». «Mamá, mírate, ayer te olvidaste de dónde pusiste las llaves. La semana pasada papá se confundió con los medicamentos. Estas cosas van a empeorar». Era cierto que había tenido algunos momentos de olvido,
pero nada fuera de lo normal para alguien de mi edad. Y Marco había tomado la pastilla equivocada una sola vez porque las botellas se veían muy similares. No éramos seniles. Además, continuó Yvette, necesito que piensen en mi futuro también. Esta casa podría venderse por un buen precio. Ese dinero podría ayudar mucho con los gastos de mis hijos. Ahí estaba, la verdadera razón. No se trataba de nuestro bienestar. Se trataba del dinero. Mi casa, el lugar donde había vivido por 30 años, donde había criado a mi hija, se había convertido en nada más que un activo financiero en su mente. Yvette, comencé, pero ella me interrumpió. Ya tomé algunas fotos del interior. Mi agente inmobiliario dice que podríamos conseguir al menos $300,000, tal vez más si hacemos algunas mejoras menores. Sentí como si estuviera en una pesadilla. Mi propia hija estaba planeando mi vida sin siquiera preguntarme qué quería yo, como si fuera un objeto que había que mover de un lugar a otro. Fue entonces cuando Marco finalmente se levantó. No dijo una palabra. Simplemente dobló su periódico cuidadosamente, lo puso en la mesa de centro y se quitó el saco que llevaba puesto. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi ceremoniales. Yvette se dio cuenta del cambio en la atmósfera, dejó de hablar y observó a su padre mientras él caminaba hacia ella. Había algo en la forma en que se movía que hizo que incluso yo sintiera un escalofrío. Marco nunca había sido un hombre violento o intimidante, pero en ese momento había una presencia en él que no había visto antes. Se detuvo justo frente a Yvette, la miró directamente a los ojos y metió la mano en el bolsillo de su traje. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Entonces se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Fue apenas un murmullo, tan bajo que no pude escuchar ni una sola palabra, pero vi la cara de Yvette cambiar completamente. El color se drenó de sus mejillas. Sus ojos se abrieron enormemente y su boca se abrió en shock. Yvette retrocedió como si la hubieran abofeteado. Sus manos temblaron mientras buscaba a tientas su bolso. Yo tengo que irme, tartamudeó, sin quitar los ojos de Marco. Yvette, ¿qué pasó?, pregunté, completamente confundida. ¿Qué te dijo? Pero mi hija ya estaba corriendo hacia la puerta. La escuché tropieza en el vestíbulo, luego la puerta principal se cerró de golpe. A través de la ventana, la vi prácticamente correr hacia su auto. Me quedé allí, parada en mi cocina, completamente perdida. Marco volvió a ponerse el saco como si nada hubiera pasado. Recogió su periódico y regresó a su silla. Marco, dije finalmente, ¿qué le dijiste? Él me miró por encima de sus lentes otra vez, y por primera vez en años, vi algo que parecía satisfacción en sus ojos. Solo le recordé algo que debería haber sabido hace mucho tiempo, dijo calmadamente. Pero no me dijo qué era ese algo, y cuando presioné para obtener más información, simplemente sonrió y siguió leyendo su periódico como si los últimos 30 minutos nunca hubieran ocurrido. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Yvette resonaban en mi cabeza. Peso muerto. ¿Realmente así era como me veía? ¿Una carga que había que eliminar? ¿Y qué le había dicho Marco que la había hecho huir de esa manera? Había algo que mi esposo sabía, algo importante, y por primera vez en nuestros 40 años de matrimonio sentí que había secretos entre nosotros. Los siguientes días pasaron en un silencio extraño. Yvette no llamó, no vino a visitarnos, ni siquiera envió uno de esos mensajes de texto fríos que normalmente mandaba. Era como si hubiera desaparecido de nuestras vidas tan súbitamente como había entrado en pánico aquel día. Marco actuaba como si nada hubiera pasado. Se levantaba todas las mañanas a las 7 en punto, se preparaba su café, leía el periódico y seguía con su rutina normal. Pero yo lo conocía demasiado bien. Había una tensión en sus hombros que no había estado ahí antes y lo había sorprendido varias veces, mirando por la ventana como si esperara algo. Durante estos días de silencio, mi mente no podía dejar de volver al pasado. ¿Cuándo había comenzado Yvette a cambiar?
¿Cuándo había dejado de ser mi pequeña niña cariñosa y se había convertido en esta mujer fría que me veía como una carga? Recordé cuando tenía 15 años y había llegado a casa llorando porque su mejor amiga había conseguido un auto nuevo para su cumpleaños. «No es justo, mamá», había dicho. «¿Por qué nosotros no podemos tener cosas bonitas como ellos?» Yo había tratado de explicarle que teníamos todo lo que necesitábamos, que el amor valía más que las cosas materiales. Pero vi algo en sus ojos ese día, una semilla de resentimiento que nunca había notado antes. La semilla creció con los años. En la universidad, Yvette siempre se quejaba de que no podíamos pagarle la hermandad más exclusiva o los viajes de primavera que sus amigas tomaban. Cuando se casó con Robert, su esposo, había insistido en una boda elaborada que nos había costado más de lo que podíamos permitirnos realmente. Marco había trabajado horas extras durante meses para poder pagarla. Y después vinieron los nietos. Yvette había comenzado a hacer comentarios sobre cómo otros abuelos ayudaban con la educación universitaria de sus nietos, o compraban casas más grandes para que toda la familia pudiera visitarlos cómodamente. Nunca había sido suficiente. No importaba cuánto hiciéramos por ella, siempre había algo más que quería, algo que creía que le debíamos. El cuarto día después del incidente, estaba limpiando el ático cuando encontré algo que me hizo sentarme en el suelo polvoriento y llorar. Era una caja de cartas que Yvette me había escrito cuando era pequeña. Cartas del Día de la Madre llenas de corazones dibujados y palabras escritas con letra temblorosa. «Eres la mejor mamá del mundo. Te amo hasta la luna y de regreso. Espero ser como tú cuando sea grande». ¿Qué había pasado con esa niña? ¿Dónde había ido a parar todo ese amor? Marco me encontró allí, sentada en el suelo con las cartas esparcidas a mi alrededor. Se sentó a mi lado sin decir nada y puso su brazo alrededor de mis hombros. «Ella no siempre fue así», murmuré contra su camisa. «No», concordó él suavemente. «Pero algo cambió en ella hace tiempo, Norma. Tú no tienes la culpa. Siento como si la hubiera perdido hace años y apenas me estoy dando cuenta». Marco apretó su abrazo. «Tal vez es hora de que sepas algunas cosas». Mi corazón se aceleró. «¿Qué cosas?» Pero antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de un auto en la entrada. Marco se tensó inmediatamente, se levantó y fue hasta la ventana pequeña del ático. «Es Yvette», dijo, «y no está sola». Bajamos las escaleras rápidamente. A través de la ventana del living pude ver a Yvette caminando hacia la puerta principal, pero esta vez tenía a Robert con ella. Su esposo era un hombre alto y delgado que siempre me había parecido débil. Yvette lo manejaba como a un títere, y él parecía estar perfectamente contento con esa dinámica. Tocaron el timbre con insistencia. Cuando abrí la puerta, Yvette entró sin esperar una invitación. Había algo diferente en ella. Estaba más pálida de lo normal, y había círculos oscuros bajo sus ojos, como si no hubiera dormido bien. «Mamá», dijo, tratando de sonar casual, pero fallando miserablemente. «Necesitamos hablar». Robert se quedó un paso atrás, mirando nerviosamente entre Yvette y Marco. Claramente, mi yerno sabía que algo estaba pasando, pero no sabía exactamente qué. «Siéntense», dije señalando hacia la sala. «¿Quieren café?» «No necesitamos café», respondió Yvette bruscamente. «Necesitamos aclarar algunas cosas». Marco se sentó en su silla favorita, pero esta vez no recogió el periódico. Se quedó allí, observando a Yvette con esa mirada intensa que había tenido el otro día. Pude ver que ella lo notó, porque siguió evitando el contacto visual con él. «He estado pensando en nuestra conversación del otro día», comenzó Yvette, «y tal vez fui demasiado directa. No quise sonar insensible. Era una disculpa, pero no sonaba sincera. Sonaba como algo que había ensayado». «Apreciamos eso», dije cuidadosamente. «Pero», continuó rápidamente, «todavía creo que necesitamos hacer algunos planes para el futuro, para todos nosotros». Robert carraspeó. «Lo que Yvette quiere decir es que estamos preocupados por ustedes. Queremos asegurarnos de que estén bien cuidados». Había algo ensayado en sus palabras también,
como si hubieran practicado esta conversación antes de venir. «Tenemos una nueva propuesta», dijo Yvette, sacando algunos papeles de su bolso. «En lugar de la residencia asistida, ¿qué les parece si vendemos la casa y les compramos algo más pequeño? Un apartamento bonito en un complejo para personas mayores». Marco seguía sin decir nada, pero pude ver que sus manos se habían cerrado en puños sobre los apoyabrazos de su silla. «De esa manera», continuó Robert, «ustedes tendrían menos mantenimiento de qué preocuparse, y nosotros podríamos usar el dinero restante para establecer un fondo para la educación universitaria de los niños». Ahí estaba otra vez. Todo se reducía al dinero. Nuestra casa, nuestro hogar, era solo una fuente de fondos para ellos. «¿Y si no queremos mudarnos?», pregunté. Yvette intercambió una mirada rápida con Robert. «Bueno, mamá, tienes que ser realista. No van a poder mantener esta casa para siempre». «Podemos mantenerla mientras necesitemos mantenerla», dije, sintiendo que mi paciencia se agotaba. «Pero piensen en los niños», insistió Yvette. «Jason va a necesitar dinero para la universidad en solo 4 años. Y Emma está mostrando mucho talento en la danza. Las clases privadas son muy caras». Era increíble. Estaba usando a mis propios nietos como palanca para manipularme, como si fuera mi responsabilidad financiar toda su vida. Marco finalmente habló. Su voz era baja pero clara. «Yvette, ¿por qué no les dices a tu madre y a mí cuál es la verdadera razón por la que necesitan este dinero?» Yvette se puso pálida otra vez. «No sé de qué estás hablando, papá». «¿No? Entonces no hay problemas con la hipoteca de tu casa? ¿No hay deudas de las tarjetas de crédito que no pueden pagar?» Robert se movió incómodamente en su asiento. Yvette lo miró con pánico en los ojos. «Eso no tiene nada que ver con esto», dijo Yvette rápidamente. «Estamos hablando de ustedes, no de nosotros». Marco se levantó lentamente. Otra vez, ese movimiento deliberado que había hecho el otro día. Yvette se tensó inmediatamente. «Marco», dijo con voz temblorosa, «no hagas nada estúpido». Mi esposo caminó hasta donde estaba sentada y puso su mano en el bolsillo de su saco. El mismo bolsillo de la otra vez. Yvette prácticamente se encogió en el sofá. «Creo», dijo Marco calmadamente, «que es hora de que tu madre sepa la verdad sobre algunas cosas». «¿Qué verdad?», pregunté, pero Yvette ya estaba levantándose. «Tenemos que irnos», dijo apresuradamente. «Robert, vámonos». «Pero acabamos de llegar», protestó Robert, claramente confundido. «¡Vámonos!», gritó Yvette, jalando a su esposo hacia la puerta. Y otra vez, se fueron tan súbitamente como habían llegado, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero esta vez, Marco no se sentó tranquilamente. Se quedó de pie, mirando por la ventana hasta que el auto desapareció. «Marco», dije finalmente, «tienes que decirme qué está pasando». Él se volvió hacia mí, y por primera vez en días sonrió. Pero era una sonrisa que nunca había visto antes. Había algo casi triunfante en ella. «Norma», dijo, «¿te acuerdas del testamento de tu madre?» «El testamento de mi madre». Las palabras de Marco resonaron en mi mente como un eco distante. Mi madre había muerto hace 10 años y pensé que habíamos resuelto todos sus asuntos hace mucho tiempo. Había dejado la casa donde vivía y algunos ahorros pequeños que habíamos usado para pagar sus gastos funerarios y algunas deudas menores. ¿Qué tiene que ver el testamento de mamá con todo esto?, pregunté, sintiendo una extraña mezcla de confusión y aprensión. Marco se dirigió hacia nuestro dormitorio sin responder. Lo seguí, observándolo mientras abría el cajón inferior de su cómoda, el que siempre mantenía cerrado con llave. Sacó una pequeña caja de metal que nunca había visto antes. «Marco, me estás asustando», dije mientras él sacaba varios documentos de la caja. «Siéntate, Norma», dijo suavemente, señalando hacia la cama. «Hay cosas que debería haberte contado hace mucho tiempo». Me senté en el borde de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Marco se sentó a mi lado y extendió un documento oficial entre nosotros. «Este es el testamento real de tu madre», dijo. «No el que vimos con el abogado hace 10 años.
Miré el papel, tratando de entender lo que estaba viendo. Era efectivamente un documento legal, con el sello del Estado y la firma de mi madre, que reconocía inmediatamente. Pero las palabras que leí me dejaron sin aliento. Yo, Elena Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes y posesiones a mi hija Norma Patricia Hernández, con la condición específica de que nunca sea maltratada o abandonada por su familia. Dejé de leer, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. No entiendo, murmuré. El abogado dijo que mamá solo había dejado la casa pequeña y unos pocos miles de dólares en ahorros. Marco pasó a la siguiente página. Eso era cierto, pero no era toda la verdad. Tu madre tenía una cuenta de inversiones que había mantenido en secreto durante años. También tenía pólizas de seguros de vida y algunos certificados de depósito que había estado guardando. Mis ojos se dirigieron hacia la cifra final en el documento. $2.400.000. Eso es imposible, susurré. Mamá nunca tuvo ese tipo de dinero. Tu madre fue muy cuidadosa con el dinero toda su vida, explicó Marco. Después de que tu padre murió, invirtió la compensación del seguro de vida y lo dejó crecer durante más de 20 años. Nunca tocó el dinero principal. Solo vivía de los intereses de sus otros ahorros. Me quedé mirando los números, sintiendo como si estuviera en un sueño. ¿Pero por qué no me dijiste esto cuando murió? Marco suspiró profundamente. Porque había condiciones muy específicas. Tu madre había oído cómo Yvette te hablaba durante sus últimos años. Los comentarios sobre el dinero, las quejas sobre nuestra casa no siendo lo suficientemente grande o bonita. Elena me pidió que guardara este secreto hasta que fuera necesario usarlo. ¿Qué quieres decir con necesario? Mira la cláusula especial, dijo Marco, señalando un párrafo que había resaltado en amarillo. Leí las palabras cuidadosamente. Si en cualquier momento mi hija Norma es maltratada, abandonada o presionada para abandonar su hogar por cualquier miembro de la familia, estos fondos deben ser revelados inmediatamente y puestos a su disposición para garantizar su independencia y dignidad. Sentí como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado oscura durante años. Mamá sabía, murmuré. Sabía cómo era Yvette. Tu madre era muy observadora, dijo Marco suavemente. Vio cómo Yvette comenzó a cambiar cuando era adolescente. Vio la codicia, la falta de respeto. Elena quería protegerte. ¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿Por qué guardaste esto en secreto durante 10 años? Marco tomó mis manos entre las suyas. Porque esperaba que nunca fuera necesario. Esperaba que Yvette madurara, que encontrara su camino de regreso a ser la hija amorosa que una vez fue. Pero cuando te llamó peso muerto. Su voz se quebró un poco. Cuando te dijo eso, supe que había llegado el momento de que supieras la verdad. ¿Eso fue lo que le susurraste el otro día? Marco asintió. Le dije que sabía sobre la herencia, que sabía que según los términos del testamento, su comportamiento había activado la cláusula de protección. De repente entendí por qué Yvette había huido tan desesperadamente. No era solo que hubiera descubierto que existía dinero del que no sabía nada. Era que había descubierto que su propio comportamiento había activado los términos que me daban acceso a ese dinero. ¿Yvette sabe cuánto dinero hay?, pregunté. Se lo dije, respondió Marco. Le dije exactamente cuánto había y le expliqué que cada vez que te trataba mal, cada vez que te faltaba el respeto, estaba garantizando que tú tuvieras los medios para vivir independientemente de ella para siempre. Una mezcla de emociones me invadió. Alivio, porque finalmente entendía por qué Marco había estado tan confiado últimamente. Tristeza, porque mi madre había sentido la necesidad de protegerme de mi propia hija incluso después de su muerte. Y algo que podría haber sido satisfacción, porque Yvette finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. ¿Qué pasa ahora si? Pregunté. Marco sacó otro documento de la caja. Ahora contactamos al abogado que manejó los asuntos de tu madre. Se llama Richard Domínguez. He estado en contacto con él todos estos años, manteniéndolo informado sobre la situación. ¿Él sabía todo este tiempo también? Era su trabajo saber.
Tu madre fue muy específica sobre cuándo y cómo debía revelarse esta información. Miré el documento nuevamente, enfocándome en una línea que había pasado por alto la primera vez. Estos fondos deben permanecer en fideicomiso hasta que las condiciones se cumplan, momento en el cual se transferirán inmediatamente a Norma Patricia Hernández con plenos derechos de propiedad. Esto significa que el dinero ha estado esperándome durante 10 años, dije lentamente. Ha estado ganando intereses también, agregó Marco. El señor Domínguez estima que ahora vale aproximadamente $2.800.000. Me levanté de la cama, sintiendo como si necesitara moverme para procesar toda esta información. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera, hacia el jardín que había cuidado durante tantos años, hacia la calle donde había criado a mi hija. ¿Cómo pudo mamá saber que esto pasaría?, pregunté. Tu madre me dijo algo una vez, respondió Marco, acercándose para estar a mi lado. Dijo que había visto esta misma codicia en su propia hermana cuando eran jóvenes. Dijo que la gente que ama el dinero más que a la familia nunca cambia realmente, solo se vuelven mejor escondiendo lo que realmente son. Pensé en todas las veces que había hecho excusas por el comportamiento de Yvette, todas las veces que había culpado al estrés, a las presiones financieras, a cualquier cosa excepto a lo que realmente era. Una falta fundamental de respeto y amor hacia mí. Yvette debe estar desesperada, dije finalmente. Por eso regresó con Robert, concordó Marco. Probablemente está tratando de encontrar una manera de controlar la situación, de convencerte de que no uses el dinero o de que lo compartas con ella de alguna manera. Como si lo hubiera convocado con nuestras palabras, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Marco y yo nos miramos. ¿Debería contestar?, pregunté. Contesta, dijo Marco. Es hora de que veas cómo cambia su actitud cuando sabe que ya no tiene poder sobre ti. Contesté en la cuarta campanada. ¿Hola? Mamá. Era Yvette, y su voz sonaba completamente diferente a como había sonado en años. Había una nota de pánico que nunca había escuchado antes. Hola, Yvette. Mamá, necesito que vengas a casa. Necesitamos hablar sobre lo que papá me dijo. Hogar. Era interesante que de repente se refiriera a mi casa como mi hogar, en lugar de como un activo que necesitaba ser liquidado. Podemos hablar aquí, dije tranquilamente. No, por favor, ven aquí. Los niños quieren verte y creo que necesitamos hablar en privado. Pude escuchar a Jason y Emma al fondo, pero no sonaban como si estuvieran pidiendo ver a la abuela. Sonaba más como una casa en caos, con voces tensas y puertas cerrándose. ¿Está todo bien, Yvette? Hubo una pausa larga. Solo ven, ¿ok? Hay cosas que necesito explicarte. Miré a Marco, quien asintió. Iremos, dije finalmente, pero Marco viene conmigo. Por supuesto, dijo Yvette rápidamente. Vengan los dos, vengan pronto. Después de colgar, Marco y yo nos quedamos parados en nuestra habitación, rodeados por los documentos que habían cambiado todo. ¿Estás lista para esto?, preguntó Marco. Miré la foto de mi madre en la mesita de noche, una foto donde estaba sonriendo en el jardín que tanto amaba. Por primera vez en años, sentí como si tuviera el poder de controlar mi propia vida. Sí, dije finalmente, estoy lista. El viaje a casa de Yvette fue silencioso, pero no del tipo de silencio incómodo que habíamos experimentado en los últimos días. Era un silencio lleno de propósito. Marco manejaba con las manos firmes en el volante, y yo llevaba una copia del testamento de mi madre en mi bolso. Por primera vez en años me sentía preparada para cualquier cosa que Yvette pudiera decir o hacer. La casa de Yvette estaba en un vecindario que siempre había sido un poco más allá de sus posibilidades. Era una casa de 2 pisos con columnas blancas y un jardín perfectamente cuidado que requería una empresa de paisajismo profesional para mantenerlo. Cuando llegamos, noté inmediatamente que el auto de Robert no estaba en la entrada. Yvette abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar el timbre. Se veía terrible. Su cabello, que normalmente mantenía perfectamente peinado, estaba despeinado. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y llevaba puesta una bata sobre jeans, algo que nunca había visto que hiciera durante el día. «Gracias por venir»,
dijo, evitando el contacto visual con Marco. Pasen. La casa, que normalmente estaba inmaculada, mostraba signos de estrés. Había cajas apiladas en la sala de estar y pude ver papeles esparcidos por toda la mesa del comedor. Jason y Emma estaban en la sala de juegos, pero no corrieron a saludarme como normalmente hacían. Se quedaron allí, mirando nerviosamente mientras pasábamos. «¿Dónde está Robert?», preguntó Marco. «Tuvo que salir», respondió Yvette vagamente. Se sentó en el sofá e inmediatamente comenzó a retorcerse las manos. «Por favor, siéntense». Nos sentamos en las sillas frente a ella, y pude ver que Yvette estaba luchando por encontrar las palabras correctas. «Mamá», comenzó finalmente, «hay cosas que no sabes, cosas sobre nuestra situación financiera». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque Marco ya había insinuado de qué se trataba. Yvette respiró profundamente. «Estamos en problemas, problemas serios». «¿Qué tan serios?». «Debemos $120,000 en tarjetas de crédito», dijo en voz baja, «y estamos 3 meses atrasados en la hipoteca». Marco se inclinó hacia adelante. «¿Cómo llegaron a deber tanto dinero?». Yvette miró hacia el suelo. «Las lecciones de danza de Emma son muy caras, y Jason necesitaba equipo especializado para el equipo de fútbol. Y Robert invirtió en un negocio que no funcionó». Se estaba haciendo excusas otra vez, culpando a todos, menos a ella misma, por las decisiones que habían tomado. «¿Y por eso necesitaban que vendiéramos nuestra casa?», pregunté. Ella asintió miserablemente. «Pensé que si ustedes se mudaban a algo más pequeño, podríamos usar la diferencia para ponernos al día con todo. Era la única manera que se me ocurrió de salvar nuestra casa». «¿Sin preguntarnos qué queríamos nosotros?». «Pensé que lo entenderían», dijo, y había una nota de desesperación en su voz. «Pensé que querrían ayudar a la familia». Llamarme peso muerto no era exactamente pedirme ayuda, Yvette. Se estremeció ante mis palabras. Lo sé que estuvo mal. Estaba desesperada, y cuando me desespero digo cosas que no debería decir». Marco sacó una copia del testamento de su chaqueta. «Pero no es solo lo que dijiste, Yvette. Es cómo has estado tratando a tu madre durante años». Los ojos de Yvette se fijaron en el documento con una mezcla de miedo y resignación. «Papá, por favor». «No», dijo Marco firmemente. «Es hora de que tu madre sepa exactamente lo que has estado haciendo». Se volvió hacia mí. «Norma, ¿recuerdas la última vez que fuiste a la casa de Yvette para el Día de Acción de Gracias?». Por supuesto que lo recordaba. Había sido una experiencia horrible. Yvette había pasado toda la comida hablando sobre lo difícil que era su vida, comparando constantemente lo que tenían con lo que tenían sus amigos. Había hecho comentarios sarcásticos sobre mi vestido, que decía se veía muy vintage, y se había burlado de la comida que había traído, diciendo que ojalá hubiera coordinado el menú conmigo. Sí, lo recuerdo. Después de que se fueron esa noche, continuó Marco, Yvette llamó a Robert para quejarse de ustedes. Yo contesté el teléfono por casualidad. Yvette se puso completamente pálida. «Papá, no». «Escuché toda la conversación», dijo Marco, su voz fría como el hielo. «Le dijiste a Robert que éramos una vergüenza, que estabas avergonzada de que tus amigos nos conocieran. Dijiste que ojalá tuvieras padres con más dinero y clase». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Dijiste eso?». Yvette comenzó a llorar. Estaba enojada. Había tenido un día horrible y estaba tomando una copa de vino y la semana pasada, continuó Marco implacablemente, cuando viste a tu madre en el supermercado con la señora García del vecindario, fingiste no conocerla porque estabas con tus amigas del club de jardinería. Eso dolió aún más. Recordaba ese momento claramente. Había visto a Yvette al final del pasillo y había levantado la mano para saludar, pero Yvette había mirado directamente a través de mí y había llevado a sus amigas en la dirección opuesta. «Pensé que no me habías visto», murmuré. «¿Te vio?», dijo Marco. «Te vio y decidió ignorarte porque estaba avergonzada de ti». Yvette sollozó más fuerte. «No es que estuviera avergonzada, es solo que ellas tienen un estilo de vida diferente y yo quería encajar.
¿Querías encajar más de lo que querías reconocer a tu propia madre? Ella no pudo responder a eso. Marco sacó otra hoja de papel de su chaqueta. Y luego está esto. ¿Quieres explicarle a tu madre sobre la conversación que tuviste con el agente inmobiliario? Los ojos de Yvette se agrandaron. ¿Cómo sabes sobre eso? Le dijiste que planeabas vender nuestra casa dentro de los próximos 6 meses, continuó Marco. Le dijiste que ibas a convencernos de mudarnos a una residencia asistida, y ya habías comenzado a hacer planes sobre cómo gastar el dinero. Sentí como si no pudiera respirar. ¿Ya habías hablado con un agente inmobiliario? Yvette asintió miserablemente. Pensé que si tenía toda la información lista, sería más fácil convencerlos. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Algunos meses, admitió en voz tan baja que apenas pude escucharla. Marco se levantó y caminó hasta la ventana. El agente inmobiliario me llamó, Yvette. Quería confirmar algunos detalles sobre la propiedad antes de hacer una evaluación. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que realmente estabas haciendo. Iba a hablar con ustedes al respecto, protestó Yvette débilmente. ¿Hablar con nosotros? Marco se volvió hacia ella, su voz llena de una ira controlada que rara vez había escuchado. ¿O manipularnos para que hiciéramos lo que querías? Miré a mi hija, esta mujer de 35 años que había estado planeando en secreto desarmar mi vida para resolver sus propios problemas financieros. ¿Cuándo se había vuelto tan calculadora? ¿Cuándo había dejado de verme como su madre y había comenzado a verme solo como un medio para conseguir lo que quería? Yvette, dije finalmente, ¿alguna vez realmente me amaste? ¿O siempre fui solo algo útil para ti? La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó allí, con lágrimas corriendo por su cara, pero no pudo responder inmediatamente. Y en esa pausa, en esa hesitación, encontré mi respuesta. Sí te amo, dijo finalmente, pero las palabras sonaron vacías. Solo que necesitaba ayuda, y pensé que ustedes tenían más de lo que necesitaban. ¿Más de lo que necesitábamos? Me levanté del sofá. Yvette, hemos vivido en la misma casa durante 30 años. Conducimos autos de más de 10 años. Nunca tomamos vacaciones caras. ¿Qué te hizo pensar que teníamos más de lo que necesitábamos? Tienen la casa libre de deudas, dijo. Y papá tiene su pensión, y ustedes nunca gastan dinero en nada. Porque somos cuidadosos con nuestro dinero, interrumpí. Porque trabajamos duro toda nuestra vida para tener seguridad. ¿Y tú piensas que deberíamos entregar esa seguridad para pagar por tu estilo de vida irresponsable? Ella comenzó a protestar, pero Marco la interrumpió. Es demasiado tarde para eso, Yvette, dijo, volviendo a su asiento. Ya activaste los términos del testamento de la abuela Elena. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Yvette, aunque era claro que ya tenía miedo de la respuesta. Marco le entregó el documento. Significa que tu madre ahora tiene acceso a $2.800.000 que tu abuela le dejó específicamente para protegerla de situaciones como esta. Yvette miró los números en la página y pude ver su cara pasar por una gama de emociones. Shock, comprensión y luego algo que parecía desesperación pura. No sabía sobre el dinero, murmuró. Por eso tu abuela puso las condiciones que puso, respondió Marco. Sabía que si tú sabías sobre el dinero, tratarías de manipular a tu madre para conseguirlo. Pero somos familia, dijo Yvette, con voz quebrada. Ese dinero podría resolver todos nuestros problemas. No, dije firmemente. Ese dinero es para garantizar que nunca más tenga que depender de alguien que me ve como peso muerto. La realidad de la situación finalmente pareció llegar a Yvette completamente. Se desplomó en el sofá, sollozando. ¿Qué voy a hacer?, gimió. Vamos a perder la casa. Los niños van a tener que cambiar de escuela. Robert ya está hablando de declararse en bancarrota. Parte de mí, la parte que había sido madre durante 35 años, quería consolarla. Quería encontrar una manera de arreglar sus problemas como siempre había hecho. Pero una parte más fuerte de mí, la parte que había sido humillada y tratada como una carga, se quedó firme. Esas son las consecuencias de tus decisiones, Yvette, dije.
no mías. Ella me miró con shock, como si nunca hubiera esperado que dijera algo así. Pero soy tu hija. Sí, respondí. Eres mi hija, y es hora de que aprendas a ser responsable de tu propia vida. Los días que siguieron a nuestra confrontación con Yvette fueron extraños y liberadores a la vez. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba constantemente con llamadas de mi hija pidiendo favores o quejándose de algo. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio pacífico, no el silencio tenso que habíamos experimentado antes. Marco había contactado inmediatamente al abogado Richard Domínguez, y 3 días después estábamos sentados en su elegante oficina en el centro de la ciudad. El señor Domínguez era un hombre mayor con cabello gris y una sonrisa amable que me recordaba un poco a mi padre. «Señora Hernández», dijo, estrechando mi mano calurosamente, «he esperado este día durante mucho tiempo. Su madre habló de usted con tanto amor y orgullo. No puedo creer que guardara esto en secreto durante tanto tiempo», le dije mientras nos sentábamos en las cómodas sillas de cuero de su oficina. Elena fue muy específica sobre sus instrucciones, explicó el abogado, abriendo un archivo grueso. Me hizo prometerle que esperaría hasta que las condiciones se cumplieran exactamente como las había escrito. Me mostró documentos que detallaban no solo el dinero que mi madre había dejado, sino también cómo había crecido a lo largo de los años. Las inversiones habían sido manejadas conservadoramente, pero eficientemente. El valor total actual de su herencia es de $2.860.000, dijo. Todos los impuestos ya han sido pagados a través del fideicomiso. Era más dinero del que había visto jamás, más dinero del que había soñado poseer. ¿Qué tengo que hacer para acceder a él?, pregunté. Nada más que firmar estos papeles, respondió. Su esposo ya ha proporcionado la documentación necesaria que prueba que se han cumplido las condiciones del testamento. Marco había llevado copias de las conversaciones grabadas que había tenido con Yvette, así como declaraciones escritas detallando los años de maltrato emocional. Había sido muy meticuloso en documentar todo. ¿Mi madre realmente sabía que esto pasaría?, pregunté. El señor Domínguez sonrió tristemente. Su madre me contó historias sobre su hermana mayor, quien había tratado de manipularla para conseguir dinero cuando eran jóvenes. Elena había visto este patrón antes. Me dijo que esperaba estar equivocada sobre Yvette, pero quería estar preparada en caso de que no lo estuviera. Firmé los papeles con manos temblorosas. En cuestión de minutos, me había convertido en una mujer financieramente independiente. ¿Hay alguna restricción sobre cómo puedo usar el dinero?, pregunté. Ninguna en absoluto, respondió el abogado. Su madre quería que fuera completamente suyo para hacer lo que considerara mejor. Cuando salimos de la oficina, Marco y yo caminamos en silencio hacia el auto. La realidad de lo que acababa de pasar aún no se había asentado completamente. «¿Qué quieres hacer primero?», preguntó Marco una vez que estuvimos en el auto. Había estado pensando en esa pregunta durante días. «Quiero que salgamos de viaje», dije finalmente. «Quiero ver lugares que siempre hemos querido ver, pero nunca pudimos permitirnos». Marco sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en él en semanas. «Me parece perfecto». Esa noche, mientras planificábamos nuestro primer viaje a Europa, el teléfono sonó. Era Yvette. «¿Vas a contestar?», preguntó Marco. Lo pensé por un momento. «Sí, pero esta vez las cosas van a ser diferentes». Contesté en el cuarto timbre. «Hola, Yvette». «Mamá», su voz sonaba pequeña y quebrada. «¿Podemos hablar? Estamos hablando ahora». «No, me refiero a en persona. Por favor, necesito verte». «¿Para qué?». Hubo una pausa larga. «Quiero disculparme, de verdad disculparme. No solo por lo que dije el otro día, sino por todo. Por años de tratarte mal». Había escuchado disculpas de Yvette antes, pero esta sonaba diferente. Había una humildad en su voz que nunca había escuchado. «¿Dónde está Robert?», pregunté. «Se fue», dijo en voz baja. «Se mudó con su hermano. Dijo que no podía manejar el estrés de nuestros problemas financieros». Sentí una punzada de algo, no exactamente simpatía, pero tal vez comprensión de lo que era estar completamente sola con problemas abrumadores. «Los niños se fueron con él por ahora»,
continuó Yvette, hasta que pueda resolver las cosas aquí. ¿Qué cosas? La casa está en ejecución hipotecaria, admitió. Tengo 30 días para encontrar una solución o perderla. Marco estaba escuchando, y pude ver en su expresión que él también se sentía dividido entre la compasión y la justicia. Yvette, dije cuidadosamente, siento mucho que estés pasando por esto, pero ya no puedo ser la persona que resuelve tus problemas. Lo sé, dijo rápidamente. No te estoy pidiendo dinero, solo quiero la oportunidad de hablar contigo. Como adultos, como madre e hija. ¿Dónde quieres encontrarnos? ¿Puedo ir a la casa? ¿A tu casa? Sé que no tengo derecho a pedirte eso, pero ese lugar siempre ha sido hogar para mí, incluso cuando no lo apreciaba. Miré a Marco, quien asintió ligeramente. Está bien, dije. Puedes venir mañana por la tarde. Gracias, mamá. Te prometo que esta vez será diferente. Después de colgar, Marco y yo nos quedamos sentados en silencio. ¿Crees que realmente ha cambiado? Pregunté. No lo sé, respondió honestamente. Pero creo que mereces escuchar lo que tiene que decir, y ahora tienes la seguridad de saber que no puede manipularte más. Tenía razón. El dinero había cambiado todo, no porque me hiciera rica, sino porque me había dado poder. Por primera vez en años, podía permitirme ser generosa sin ser vulnerable. Al día siguiente, Yvette llegó exactamente a la hora que habíamos acordado. Se veía terrible, pero diferente. No llevaba maquillaje, su cabello estaba simplemente peinado hacia atrás, y llevaba jeans y una camiseta simple. Se veía más como la Yvette que recordaba de cuando era más joven, antes de que se volviera tan obsesionada con las apariencias. Gracias por dejarme venir, dijo cuando la dejé entrar. Nos sentamos en la sala de estar, los mismos asientos donde habíamos tenido tantas conversaciones difíciles, pero esta vez la dinámica era completamente diferente. He estado pensando mucho desde nuestra última conversación, comenzó Yvette, sobre cosas que dije, cosas que hice, la forma en que los he tratado. Y me di cuenta de que en algún momento dejé de verte como mi madre y comencé a verte como un recurso. Se detuvo, luchando con las palabras. Eso es horrible de admitir, pero es la verdad. Era doloroso escucharlo, pero también era un alivio finalmente escuchar honestidad de ella. ¿Cuándo comenzó eso?, pregunté. Yvette pensó por un momento. Creo que comenzó en la universidad. Estaba rodeada de personas que tenían mucho dinero, y comencé a avergonzarme de que ustedes fueran tan normales, tan regulares. ¿Y eso justificaba tratarnos mal? No, dijo firmemente. Nada justifica eso. He pasado tanto tiempo culpando a las circunstancias, al estrés, a la presión financiera, pero la verdad es que me volví egoísta, me volví cruel. Marco había estado escuchando desde la cocina y en este punto se unió a nosotros. ¿Qué cambió?, preguntó. ¿Por qué esta disculpa es diferente? Yvette lo miró directamente por primera vez en días. Porque perdí todo. Mi esposo, mis hijos temporalmente, mi casa, mi estilo de vida. Y me di cuenta de que lo único real que tenía, lo único que realmente importaba, eran ustedes. Y los había tratado tan mal que probablemente ya era demasiado tarde. ¿Esperabas que te diéramos dinero para arreglar tus problemas?, pregunté. Honestamente sí, admitió. Esa fue mi primera reacción, pero después me di cuenta de algo. Incluso si me dieran todo el dinero del mundo, si no cambiaba quién soy como persona, solo volvería a arruinarlo todo. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Yvette respiró profundamente. Quiero la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. No con dinero, sino con tiempo, con acciones. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que voy a perder la casa, dijo. Voy a tener que empezar de nuevo, conseguir un trabajo, encontrar un apartamento pequeño, aprender a vivir dentro de mis posibilidades. Y quiero hacer eso sin pedirles ayuda financiera. Marco se inclinó hacia adelante. ¿Por qué deberíamos creerte esta vez? Porque no les estoy pidiendo nada excepto la oportunidad de ganármelo, respondió Yvette. No les estoy pidiendo dinero.
No les estoy pidiendo que resuelvan mis problemas. Solo les estoy pidiendo que no cierren la puerta completamente a tener una relación conmigo en el futuro. Miré a mi hija, esta mujer que había causado tanto dolor en nuestras vidas, y vi algo que no había visto en años: humildad genuina. Yvette, dije finalmente, voy a ser completamente honesta contigo. No confío en ti ahora mismo. Has roto esa confianza demasiadas veces. Ella asintió, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Lo entiendo. Pero, continué, tampoco estoy cerrando la puerta. Si realmente quieres reconstruir nuestra relación, va a tener que ser en mis términos, y va a tomar tiempo, mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que no habrá más manipulación, no más llamadas pidiendo favores, no más intentos de hacerme sentir culpable por tus problemas. Si quieres tener una relación conmigo, tiene que ser porque realmente me valoras como tu madre, no porque necesitas algo de mí. Acepto esas condiciones, dijo inmediatamente. No es tan simple como aceptarlas, Yvette. Tienes que vivirlas, y si alguna vez vuelves a tratarme de la manera que me has tratado, será la última vez que hablemos. Se quedó en silencio por un largo momento, procesando la seriedad de lo que había dicho. ¿Podría abrazarte?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Miré a Marco, quien asintió ligeramente. Me levanté y permití que Yvette me abrazara. Fue diferente a cualquier abrazo que habíamos compartido en años. No había agenda detrás de él, no había manipulación. Solo era una hija abrazando a su madre. Cuando nos separamos, Yvette se limpió los ojos. «Será mejor que me vaya», dijo. «Tengo muchas cosas que resolver». «¿Qué vas a hacer sobre la casa?», pregunté. «Dejar que se vaya», respondió. «Es hora de que aprenda a vivir con las consecuencias de mis decisiones». Después de que se fue, Marco y yo nos quedamos sentados en nuestra sala, procesando lo que acababa de pasar. «¿Crees que realmente ha cambiado?», pregunté. «No lo sé», respondió Marco. «Pero creo que por primera vez en años tiene la oportunidad de cambiar. Y nosotros tenemos la seguridad de saber que ya no puede lastimarnos como antes». Tenía razón. El dinero de mi madre no solo me había dado seguridad financiera, me había dado algo aún más valioso: la libertad de elegir mis relaciones en mis propios términos. 6 meses después, estaba de pie en la terraza de un pequeño hotel en Toscana, Italia, viendo el sol ponerse sobre los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Marco estaba a mi lado, sosteniendo una copa de vino local mientras leíamos el último mensaje que habíamos recibido de Yvette. «Queridos mamá y papá», había escrito, «conseguí un trabajo como gerente en una pequeña boutique. No paga mucho, pero es honesto y me gusta. Los niños vienen a visitarme los fines de semana en mi nuevo apartamento. Es pequeño, pero es mío, y lo pagué con mi propio trabajo. Espero que estén disfrutando Italia». Las fotos que mandaron son hermosas. Había sido un mensaje simple, sin pedir nada, sin quejarse de nada. Solo compartiendo su vida como cualquier hija adulta podría hacer con sus padres. «¿Le vas a responder?», preguntó Marco. «Más tarde», dije tomando un sorbo de mi vino. «Primero quiero disfrutar este momento». Habían sido 6 meses extraordinarios. Después de nuestro viaje inicial a París, que había sido como una segunda luna de miel, habíamos regresado a casa con una nueva perspectiva sobre la vida. Usé parte del dinero de mi madre para renovar nuestra casa, no porque fuera necesario, sino porque quería hacerla exactamente como la habíamos soñado siempre. También había establecido un fondo para la educación universitaria de Jason y Emma. No se lo había dicho a Yvette todavía. Esa sería una sorpresa para más adelante, cuando los niños fueran lo suficientemente mayores para entender que era un regalo de su bisabuela, no una solución a los problemas de sus padres. Más importante aún, había usado el dinero para darme la libertad de ser la persona que quería ser. Sin la presión financiera constante, sin el miedo de no tener suficiente para el futuro, podía ser generosa con otras personas de maneras que nunca había podido antes. Había comenzado a hacer trabajo voluntario en un centro local para personas mayores, ayudando a otras mujeres que se encontraban en situaciones difíciles con sus familias.
Era sorprendente cuántas historias similares a la mía escuchaba. Hijas e hijos adultos que veían a sus padres ancianos como cargas o fuentes de dinero en lugar de como las personas que los habían criado con amor. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Marco mientras observábamos las luces comenzar a encenderse en el valle abajo. ¿Qué? No odio a Yvette por lo que hizo. Ya no. Era cierto. En algún momento durante estos meses de libertad, la ira había desaparecido. No había sido reemplazada por el perdón exactamente, sino por una especie de paz que venía de saber que ya no podía ser lastimada de la misma manera. Creo que tu madre sabía que esto pasaría, dijo Marco. Creo que sabía que el dinero no solo te protegería de Yvette, sino que también te liberaría de la ira. Había algo profundamente sabio en las condiciones que mi madre había puesto en su testamento. No había dicho que no podía tener una relación con Yvette. Solo había garantizado que cualquier relación futura sería en mis términos, no en los de ella. ¿Crees que Yvette realmente ha cambiado?, pregunté. Marco consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que está tratando de cambiar, y eso es más de lo que podíamos decir hace 6 meses. Tenía razón. Los mensajes de Yvette habían sido consistentes durante estos meses. No había pedido dinero, no había tratado de manipularnos para que sintiéramos lástima por ella. Solo había compartido los altibajos normales de reconstruir su vida. Había perdido la casa, como había predicho. Robert había seguido adelante con el divorcio, pero habían logrado llegar a un acuerdo amigable sobre la custodia de los niños. Yvette se había mudado a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio más modesto y había encontrado trabajo en retail. No era la vida glamorosa que había estado viviendo, pero según sus mensajes, era una vida que podía pagar con su propio trabajo. Y había algo en sus palabras que sugería que estaba encontrando satisfacción en esa independencia. Los niños me preguntaron si podían venir a visitarnos cuando regresemos, dije. ¿Qué les dijiste? Que tendríamos que hablar con Yvette primero, pero que me gustaría mucho verlos. Jason y Emma habían sido víctimas inocentes en todo este drama familiar. No era su culpa que su madre hubiera tomado decisiones tan pobres. Y ahora que tenía la seguridad de saber que no podía ser manipulada, podía tener una relación con mis nietos sin preocuparme por las intenciones ocultas. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era una foto de Jason en su nuevo uniforme escolar. Se veía mayor, más maduro. El mensaje de Yvette decía: Jason quería que supieran que fue aceptado en el equipo de debate de la escuela. Está muy emocionado. Sonreí mostrándole la foto a Marco. Se parece a ti cuando eras joven. Espero que sea más inteligente de lo que yo era, respondió Marco con una sonrisa. Esa noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante en el pueblo, hablamos sobre lo que queríamos hacer cuando regresáramos a casa. Quiero tomar clases de pintura, dije. Siempre quise hacerlo, pero nunca sentí que pudiera justificar el gasto. Quiero construir esa terraza en el jardín trasero de la que hemos estado hablando durante años, dijo Marco. Quiero viajar más. No solo a lugares elegantes como este, sino también a lugares que siempre me dieron curiosidad. Quiero ver el Gran Cañón, quiero ir a Alaska. Quiero pasar más tiempo contigo sin preocuparme por el dinero, dijo Marco, tomando mi mano por encima de la mesa. Era liberador hablar de sueños sin tener que calcular inmediatamente si podíamos permitírnoslos. El dinero de mi madre no solo había pagado por esta seguridad, había pagado por la libertad de soñar. Cuando regresamos al hotel esa noche, encontré que había otro mensaje esperándome. Esta vez era de Yvette, pero más largo de lo usual. «Mamá», había escrito, «he estado pensando mucho últimamente sobre la abuela Elena. Ojalá la hubiera conocido mejor antes de que muriera. Ojalá hubiera entendido la sabiduría que tenía. Creo que sabía cosas sobre la familia, sobre el amor, sobre la responsabilidad que yo era demasiado joven e inmadura para entender. Espero que algún día puedas contarme más sobre ella. No porque quiera saber sobre el dinero que dejó, sino porque quiero entender de dónde vienes. Quiero entender qué tipo de mujer te crió para ser tan fuerte y tan generosa, incluso cuando tu propia hija no lo merecía». Leí el mensaje 2 veces antes de mostrárselo a Marco. «Eso suena como crecimiento real»,
dijo después de leerlo. Sí, concordé. Suena como alguien que finalmente está empezando a entender lo que realmente importa. Escribí una respuesta cuidadosa. Yvette, me gustaría mucho contarte sobre la abuela Elena cuando regresemos. Ella era una mujer sabia que entendía que el amor real a veces significa proteger a las personas de sus propias decisiones. Estoy orgullosa de los pasos que estás tomando para reconstruir tu vida. Cuando estés lista, cuando sientas que has encontrado tu propio camino, nos gustaría mucho ser parte de tu vida otra vez, pero esta vez como familia de verdad, no como solución a problemas. Después de enviar el mensaje, Marco y yo salimos al pequeño balcón de nuestra habitación. El aire nocturno era suave y perfumado con lavanda de los jardines del hotel. ¿Alguna vez pensaste que las cosas terminarían así?, preguntó Marco. ¿Te refieres a estar en Italia gastando la herencia secreta de mi madre mientras nuestra hija aprende a ser una adulta responsable? Me reí. No, nunca vi esto viniendo. Pero se siente bien, ¿verdad? Se siente como el final correcto. Tenía razón. No era un final perfecto. Todavía había heridas que sanar, confianza que reconstruir. Pero era un final honesto. Era un final donde todas habíamos aprendido algo importante sobre el amor, la responsabilidad y el respeto. Creo que mamá estaría orgullosa, dije finalmente. ¿De Yvette? De todas nosotras. De mí por finalmente aprender a establecer límites. De Yvette por finalmente aprender a respetar esos límites. Y de ti por protegerme todos estos años, incluso cuando significaba guardar secretos difíciles. Marco me rodeó con sus brazos mientras mirábamos las estrellas sobre la campiña italiana. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dije. ¿Qué? Por primera vez en años, cuando pienso en el futuro, no siento miedo. No me preocupo por si tendremos suficiente dinero, o si Yvette va a llamar con otra crisis, o si voy a terminar mis días sintiéndome como una carga. Simplemente siento posibilidades. Al día siguiente, mientras empacábamos para regresar a casa, mi teléfono sonó. Era Yvette. «Hola, mamá», dijo cuando contesté. Su voz sonaba tranquila, estable. «Hola, cariño. ¿Todo está bien?» «Sí, todo está bien. Solo quería escuchar tu voz y quería preguntarte algo». «¿Qué? Cuando regresen, ¿estarían interesados en cenar en mi apartamento? Nada elegante, solo una comida casera. Quiero que vean cómo estoy viviendo ahora. Quiero que vean que estoy bien». Miré a Marco, quien asintió. «Nos encantaría», dije. «¿Puedes cocinar?» Yvette se rió y sonó como la risa de la niña que recordaba. «Estoy aprendiendo. Resulta que cuando no puedes permitirte comer fuera todo el tiempo, descubres que cocinar es bastante relajante». «Eso suena perfecto». «Mamá», dijo Yvette justo antes de colgar, «te amo, de verdad te amo. No porque necesite algo de ti, sino simplemente porque eres mi madre». Después de colgar, me quedé allí por un momento, sosteniendo el teléfono y sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza para mi relación con mi hija. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Marco. «Sí», dije tomando su mano. «Estoy lista». Mientras nuestro avión despegaba de Roma, miré hacia abajo a la hermosa ciudad que se desvanecía debajo de nosotros. Había venido a Italia como una mujer que había descubierto recientemente su propia fuerza. Regresaba a casa como una mujer que había aprendido a usarla sabiamente. Mi madre había muerto 10 años antes, pero su amor y protección aún estaban transformando mi vida. Había usado su última voluntad no solo para darme dinero, sino para enseñarme una lección final sobre el amor. Que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer por alguien es establecer límites que los obliguen a crecer. Y por primera vez en años, cuando pensé en el futuro, vi no solo seguridad y libertad para mí, sino también la posibilidad real de una familia que se basara en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la manipulación. Era más de lo que había esperado cuando me llamaron peso muerto hace 6 meses. Era más de lo que jamás había soñado posible. Pero tal vez eso era exactamente lo que mi madre había planeado desde el principio.